seguimos aquí, estamos conversando con Tobías Crespo. Tobías, antes de la pausa te hablaba de que nos hiciera una pequeña evaluación de tú como conocedor de la ley, como promotor de la misma, de la ley 6317, hasta qué punto la República Dominicana ha avanzado con el tema de la movilidad, el tránsito terrestre, el transporte y la seguridad vial. Te hago la pregunta porque ciertamente, a pesar de que tenemos una gran deuda acumulada, tanto en los siniestros viales como en la ley de transporte, porque es la primera ley de transporte que tiene el país, nunca antes había una ley vinculada específicamente a manejar el transporte y son muchas implementaciones, pero partiendo de tu seguimiento, ¿hasta qué punto hemos avanzado en este tema del Intran? Y si el Intran mantiene el prestigio que ha debido mantener en función de lo importante de estos renglones. Mira, nosotros de manera muy responsable hemos dicho que las expectativas nuestras no han sido satisfechas ni cumplidas como proponente y autor. Y no solamente nosotros, los legisladores, los 15 legisladores que trabajamos la carpintería de esa ley durante más de 5 años y pico, no estamos satisfechos. Pero nosotros sabíamos que los retos y los desafíos eran muy grandes. Pero ya el simple hecho de que la voluntad política se dio para promulgar esa ley de todos los partidos, porque esa ley fue aprobada por todos los consensuada por todos los partidos políticos, se instauró el Intran 4 meses o 6 meses después. Ahí se perdió un tiempo muy preciado, se debió trabajar una transición previa porque ya se sabía y se venía, porque esa ley estaba priorizada como iniciativa legislativa priorizada 2 o 3 años antes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y se sabía que eso iba a venir. Y entonces la promulgación, la instauración del Intran, la eliminación de 5 instituciones que ya, más que ayudar, no aportaban nada al sector, es un paso de avance. Pero la ley establecía, por ejemplo, que en 6 meses el Intran, y ya van 3 años, debía aprobar 32 reglamentos que luego se redujeron, creo que a 22 o a 24. Solamente ha promulgado 6 reglamentos. Han tenido tiempo más que suficiente porque tenían un experto, no sé qué experto era, un asesor, un consultor español, que no parece que no ha dado mucho pie con bola en ese tema, porque en ese tiempo ya esos reglamentos, que creo que incluso fueron pagados y desembolsados. ¿Pero los reglamentos no están depositados en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo? No sé el estatus, porque realmente lo que manda la ley es que esos reglamentos sean consensuados, que se publique en el portal del Intran, que se haga un consenso con todos los sectores, que todo el que quiera aportar, porque cada uno de esos reglamentos tienen aspectos muy técnicos, a veces muy dinámicos de un sector o muy operativos, muy gerenciales, y se necesita el expertise. Y al final solamente han habido 6, ahí no se ha logrado lo que realmente se esperaba. Y esos 6 no se han implementado. Y de los 6 creo que nada se ha hecho, solamente están ahí y no han empezado a implementar, porque son reglamentos que van directamente a resolver problemas específicos, algunos de ellos con respecto a la educación vial, a los conductores, a las licencias, al sistema de conducir por punto, a la inspección técnica vehicular, a la parte del estudio, la evaluación psicomédica, psicofísica del aspirante al conductor y de los que van a renovar la licencia. Pero hay otros reglamentos muy importantes. La inspección técnica vehicular, que ya lo dije, pero hay 20 y pico de reglamentos o casi 20 reglamentos que todavía no han podido salir, que son importantísimos. Por ahí va una parte. Lo otro tiene que ver con salir a la calle. Sí, yo creo que fuera de todo este tema jurídico, normativo, de tener una única y nueva ley de transporte, porque no existía, una nueva ley de tránsito, una ley de movilidad que tampoco teníamos y una ley de seguridad vial que tampoco existía, nada más teníamos una simple ley 241 de tránsito, la instauración de la autoridad, desde una única autoridad que es el Intran, la redefinición de los roles de la DGC, que era antes la ME, las competencias que deben tener la municipalidad, porque la ley habla en 120 y pico de artículos cuáles son los roles y atribuciones de los ayuntamientos, de los alcaldes, y sobre todo entendiendo el papel que debe jugar la Procuraduría, el Ministerio Público con el tema de las multas, el régimen sancionador, la investigación técnica de los accidentes de tránsito para presentar un peritaje, un experticio a los tribunales. Una debilidad aquí, que siempre hay un tema con relación al establecimiento de responsabilidades frente a un siniestro. Y sobre todo, que yo digo que ese es el corazón de una buena decisión de calidad en la justicia, cuando las víctimas
los abogados y las víctimas empiecen a requerir al Ministerio Público, a los jueces, a los tribunales, la investigación técnica de los accidentes de tránsito, cuando el mismo Ministerio Público empiece a requerirlo, los propios jueces que pueden hacerlo sin petición, ¿verdad? De oficio, pueden hacerlo para aclarar realmente quién es el responsable y todo lo demás. Nosotros vamos, y las empresas de seguro que también les debe interesar que las calidades de la sentencia sean lo mejores. Si la investigación técnica de los accidentes de tránsito va a llevar una mejoría en la parte penal y hasta en la parte civil de responsabilidad civil. Unidades técnicas de investigación de accidentes que están vinculadas son a en la DGC, pero Público. El Ministerio Público es quien encabeza la investigación de toda investigación penal y la Policía Nacional es un auxiliar que es que debe hacer un peritaje, un descenso, determinar ya sea con simulación, con computadora, a croquis armada, mano alzada, ¿verdad? Las causas de los accidentes. Hay que preparar muchos peritos, tanto dentro de la DGC, también los abogados y sobre todo también las empresas, porque tú sabes que en la parte de seguridad ocupacional y de riesgo laboral hay muchas demandas a nivel laboral que los técnicos, los prevencionistas a nivel de seguridad ocupacional y laboral deben conocer sobre las investigaciones de los accidentes. Hay una parte que establece la ley y es que habla en el artículo 365, me parece, que es sobre la transformación. Te la sabe casi, debe ser menos de ahí porque la ley nada más tiene 360. Debe ser 255 o 245. La ley creo que en el 365, 360, algo así, es un transitorio. El transitorio, el último. 365 establece el tema de la transformación de la ONSA. Y habla que deroga el decreto que crea ONSA. Incluso en el momento que ocurrió la situación en la ONSA, que se designó un nuevo director de ONSA, nosotros planteamos sobre la ilegalidad de esa designación, partiendo de que la ley había derogado el decreto que creaba esa institución y que daba paso a que el Estado Dominicano debía emitir un decreto dando una estructura administrativa a la ONSA, primero de carácter nacional, y convertida en una modalidad de capital mixto público-privado, que todo el sector privado pueda intervenir en invertir en el transporte nacional y vemos que esto ha continuado. ¿Qué opinión tú tienes sobre ese tema, sobre la importancia de convertir a la ONSA en una institución primero de carácter nacional y que regule el transporte en sentido general y que independientemente de que puedan surgir otras empresas prestadoras de servicios, sea la ONSA la que tenga la matriz de todo el sistema de transporte terrestre nacional? Bueno, es que aquí hay que delimitar bien las funciones. Mira, esta ley le da al Poder Ejecutivo en 6 meses, le dio un plazo para convertir a la ONSA en un operador del Estado, un operador público, una empresa pública o mixta, pública-privada, que pueda venir capital de fuera o capital local para invertir en el transporte. Esa parte, ese decreto, esa conformación, y yo creo que uno de los retos que podemos tener en este cuatrenio es presentar una ley para ¿verdad?, para establecer esa estructura, pero no puede ser juez y parte. La ONSA no puede ser regulador, ya está definido como el regulador del sector el Intran. La ONSA debe ser una empresa, debe ser no una oficina, no, una empresa prestadora de servicios con criterios gerenciales, técnicos de eficiencia, que compite con los demás pasajeros de los prestadores privados. Por eso no puede ser regulador, porque el regulador la tiene el Intran, y entonces la ONSA debería tener, y ahí está establecido en la ley, una licencia de operación pública igual que la tienen las demás prestadoras privadas. ¿Y quién define la calidad del servicio? El Intran, la frecuencia, el itinerario, las condiciones de los vehículos, la capacitación de los choferes y la certificación de los choferes, y los niveles de servicio y los derechos de los usuarios, que es algo que no se ha trabajado, los derechos de los pasajeros. Entonces, sobre esa base es de las cosas que están pendientes. No sé por qué el Ejecutivo no transformó a la ONSA, porque es un mandato, pero no solamente la ONSA. En la parte de la OPRE, la ley manda también que hay que desagregar la oficina para el ordenamiento del transporte terrestre, la OPRE. La ley manda que se desagregara la parte de planificación, diseño y construcción de ferrocarriles y de sistemas de transporte troncales masivos como una unidad ejecutora del Ministerio de Obras Públicas,
el Metro de Santo Domingo, que es la parte operadora que compite por los pasajeros de la ONSA ya convertida en empresa y de los prestadores privados, se convierta también en una operadora del Estado, ¿verdad?, con una licencia para el transporte masivo de metros, de tranvías y de teleféricos, porque se agregó después de la ley las construcciones de líneas de teleférico aérea. Y entonces sobre esa máxima el Intran regulará los niveles de servicio de la operadora del transporte masivo, como es metros y trenes y el teleférico, asimismo como regulará la de la empresa de buses para establecer BRT o sistema de rápido de transporte rápido o líneas alimentadoras a los troncales principales. Esa es la filosofía y la concesión que tenía la ley. Lamentablemente no se ha dado, esperamos que en este nuevo gobierno se pueda implementar, porque así es que está visualizado y conceptualizado lo que es un servicio de transporte eficiente. Un ente regulador, prestadores de servicios públicos y privados, unas políticas definidas de regulación, de estándares de servicio y una visión pensando de manera digna en el pasajero, en el ciudadano de a pie, en el que se moviliza, el que se desprende de su dinero del bolsillo para recibir no solamente un trato digno, sino un transporte eficiente, con frecuencia, con itinerario, con vehículos en buen estado, con choferes certificados, con seguridad, Dari, de que va a llegar seguro del origen al destino. Que va a llegar limpio al menos. Y sobre todo a un precio justo. El tema de las tarifas, que para el transporte público de pasajeros, no de carga, el Intran es el ente que regula esas tarifas. ¿Crees tú que estamos en camino de lograr eso en los próximos 5 o 6 años? Recuérdate que ese es mi hijo, mi gran hijo. Mi gran expectativa es que eso se dé. Mi frustración sería que no se logre. Y si nosotros fuéramos a mencionar, partiendo de lo inmenso y de la cantidad de cosas que hay que hacer, 3 principales retos que tú entenderías que son los retos en los cuales las autoridades pudieran concentrarse, partiendo de que no hay tiempo, 4 años no es suficiente para abarcar todo lo que hay que hacer. Establecimos ya al inicio de que prácticamente fueron 3 años de pocos avances en términos de prácticas a favor de todo lo que conlleva la ley. 3 ejes fundamentales que pudiéramos mencionar de que a tu entender el gobierno debería prestar atención en lo que tiene que ver con lo que establece la ley 63. 3 aspectos resumidos muy rápido. Colectivización y masificación del transporte público de pasajeros, tratar de que el transporte hablando público... en un lenguaje llano, eliminar los carros públicos. No, transformar los carros públicos. ¿No? ¿Cómo se transforma un carro público? Bueno, como se ha hecho en otros países. ¿Le ponemos 4 pasajeros No, por ejemplo, tú logras de 26,000 vehículos, lo puedes lograr con 5,000 o 6,000. pero ¿cómo? ¿Dejando el carro público? No, este es el único país que tiene el concho sí, eso como y este es el único transporte. Este es el único país que tiene el transporte colectivo con la puerta abierta. Pero la estrategia para que el transporte público funcione, Dari, debe ser masivo, debe ser colectivo. Debe iniciar la masificación y la colectivización del transporte, porque eso da mayor seguridad, baja los costos y te permite la integración operativa, técnica y tarifaria. No me tire el costo político. No, pero estamos comenzando, eso tú lo puedes. Esas personas, esos trabajadores se reconvierten. Todos los países que han hecho eso, pues eso no es nuevo. No. Han reconvertido esa fuerza laboral en otras funciones dentro del mismo sector. Tenemos un referente cercano. Panamá tenía el carro concho con otro concepto y eliminaron eso. El último país que sacó el concho fue Panamá, ¿sí?, de reciente recordación. Pero lo tenía Colombia, lo tenía Chile, lo tenía Argentina y todo el mundo. República Dominicana es el único que existe. ¿Es voluntad que falta o hay alguna resistencia en términos de los prestadores? Hay de todo, voluntad, recursos, tiempo, disposición y sobre todo de que los que somos parte del problema seamos parte de la solución. Te digo esto porque yo soy legislador y no tengo intereses en el sector. Voy al segundo, me pediste 3 temas. Sí. El otro es la educación vial en las escuelas. Esa ley apuesta, oye. Sí, la NVIAL. Exacto, con la NVIAL, toda una serie de políticas públicas, desde la preescolar, desde el nivel inicial, básico y medio, para lograr una nueva cultura ciudadana, nuevos pasajeros, nuevos conductores y nuevos peatones. Solamente así, cuando llegue ese punto crítico,
ese punto de equilibrio, como dicen, nosotros vamos a tener una reducción en los accidentes, un comportamiento cívico diferente. Y la otra es, y aquí sale de la competencia del Intran y entra más a la DGC, a la Procuraduría y a la Justicia, la aplicación del régimen sancionador. De nada sirve una ley que no se aplique de manera correcta, va a quedar en lo filosófico. El tema de las multas, porque hay un tema con la multa, hay una modificación a la ley que ustedes están conociendo. La multa entra en la... Excesivamente... La multa es un componente del régimen sancionador. La gente cree que la multa es lo único. No, la multa es todo el procedimiento, la parte penal, todo ese está ahí definido. Ya han habido precedentes, ya hay tribunales que han sancionado y han dictado, pero antes lo clásico era mátalo, que el seguro... Sí. El seguro en 24 horas. Nadie quiere tener un accidente, esa es la frase favorita. Pero ahora ya la justicia ha empezado de manera paulatina a aplicar, porque todavía hay jueces y fiscales que están sometiendo con respecto a la ley 241, entonces ahí no vamos. ¿Y dónde tú dejas el tema de la inspección técnica? ¿Hasta qué punto puede haber una reducción importante en los accidentes de tránsito cuando tengamos un parque vehicular conforme a los estándares que establece la ley? Lo que pasa es que me dijiste 3 aspectos. Es una ley inmensa. Es decir, cuando te estamos hablando de 360 artículos, 32 reglamentos, esta es una ley para 30 o 40 años. Una denuncia de corrupción en la implementación de la inspección técnica. Bueno, ya esos son temas que la justicia debe actuar, pero lo que te digo es que el trabajar la educación vial, tú estás trabajando con el 90% de las causas de los problemas que nosotros tenemos en las vías. Yo creo que el Intran, la DGC y las alcaldías deben salir a las calles. Deben hacer pilotos, reordenamiento vehicular, cambio de sentido, fiscalizar más. Es decir, yo creo que la fiscalización es un elemento importantísimo para que se vea el cambio. Si nosotros no fiscalizamos, lo que vamos a ver en las vías públicas va a ser o más de lo mismo, o el problema que ya viene acumulado de 30 o 40 años va a ser una bola de nieve, porque yo todavía tengo la esperanza de que ese problema puede ser resuelto. Tenemos que hacer una pausa, ya vamos a concluir en el próximo bloque. En el próximo bloque vamos a hablar sobre ya la parte política, ese paso que tú acabas de dar de ser un tradicional y a través de tu familia, ustedes, los Crespos, que son conocidos ahí en el área de los jardines y toda la circunscripción, toda esa circunscripción han sido personas que han tenido mucho arraigo en el Partido de la Liberación Dominicana, y a todos ciertamente que sorprende la decisión de ustedes de abandonar esa organización que por tantos años, y quisiera que me valides y me pudiera dar las motivaciones que te llevaron a eso, pero después de la pausa. Estamos conversando con Tobías Crespo, vamos a la pausa y retornamos en breve. Esto es La Gente Habla con Dari Terrero. Nosotros vamos a estar trabajando no solamente en la circunscripción número 2, estaremos trabajando en la 1, en la 3 y en todo lo que pudiera ser el trabajo político para convertir a la Fuerza del Pueblo en una opción de poder. Y en el Congreso, sí, nosotros vamos a trabajar durante estos 4 años una ley que la he estado trabajando a nivel de legislación comparada durante 7 años, que es modificar la Ley General de Telecomunicaciones, que es la Ley 153-98, que es una ley de telefonía que ya está desactualizada, y el nuevo marco jurídico de las TICs. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.